Saludamos a toda nuestra teleaudiencia a esta hora y por supuesto dándole la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes quienes nos siguen a través de las redes sociales una vez más con el programa ¿Cómo vamos Puerto Berrío? El día de hoy, como siempre, nos acompaña Gimar Asprilla, líder social del municipio porteño, y Leonardo Reyes, concejal también del municipio de Puerto Berrío. Hoy, televidentes, con un tema bastante amplio, además que yo sé que es muy interesante porque vamos a hablar del PAE, el Programa de Alimentación Escolar, que durante este año, a inicios, muchos padres de familia, docentes, manifestaron no solo su descontento, sino también de pronto se sintieron que no los estaban respaldando porque tardó mucho en llegar a las instituciones educativas. Yo sé que esa sería como la primera pregunta y es por qué, Gimar, bienvenido a nuestros estudios, bienvenido nuevamente al programa, el por qué tardó tanto tiempo el PAE para llegar a las instituciones educativas en este año 2024. Bueno, un cordial saludo a la comunidad de Puerto Berrío y quienes nos ven por RTP 89.4 y redes sociales. El PAE en el municipio de Puerto Berrío es un tema bastante álgido que ha venido preocupando y que es de resaltar que tiene una importancia a nivel nacional, donde lastimosamente es uno de los contratos que más generan escándalos y que en Puerto Berrío quizás ese cambio administrativo no ha sido coherente entre la contratación y ejecución del mismo. Entonces es un tema que queremos desarrollar durante el programa, antes y no antes pues, de presentar a nuestro invitado de honor, como lo es el honorable concejal Leonardo. Bueno, Leonardo, bienvenido a nuestros estudios. Gracias por aceptar la invitación a este programa y también por ayudarnos a aclarar un poco sobre la contratación del PAE en el municipio de Puerto Berrío el día de hoy. Muchas gracias y cordial saludo a toda la comunidad de Puerto Berrío, a 89.4 por estar en este espacio y no ser inferior a él y poder dilucidar ciertas inquietudes de las comunidades a un programa tan importante como es el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, al cual hemos hecho seguimiento desde mucho tiempo. Venimos haciendo porque consideramos que esta es una de las medidas para que nuestros niños asistan a los colegios e instituciones públicas de nuestro territorio, tanto en la parte urbana como rural. Muchas gracias de verdad y a Gimar por permitirme estar aquí en este espacio tan importante. Leo, bueno, manifestamos hacer un seguimiento en el PAE desde hace mucho tiempo. Iniciemos por qué se demoró tanto el PAE para llegar a las instituciones educativas en este año 2024. Qué importante pregunta. El PAE fue contratado a través de un convenio el 29 de diciembre del 2023 de la administración de Vibra, de la Gobernación y la Secretaría de Inclusión y Familia, por un valor de 368.457.063 pesos, para realizarlo en 39 días calendario. ¿Y a quién iba a llegar? A 2.869 niños priorizados, ¿cierto? Y a un valor en sitio propio de 3.293 pesos. ¿Cuántas raciones? 111.891. Ese era como el proyecto, ¿cierto? ¿Cuándo se debía iniciar el PAE? Cuando se inicia el calendario escolar, o sea, el 14 de febrero que inició el calendario escolar. Esta administración, teniendo ya la plata, que es un convenio que no iba a aportar ningún recurso propio, lo montaron muy luego después. Y en la página del SECU pude ver que varias veces fue declarado desierto. El secretario de Educación, que es el director responsable, 2 veces lo montó, digámoslo así, en la página del SECO y no hubo proponente. Luego lo montó fue el secretario Generalidad de Gobierno, el señor Gustavo Pineda. Ahí sí ya como que ya resultó un proponente de este proyecto, como les digo a la comunidad de Puerto Berrío, debía haber iniciado el 14 de febrero con el calendario académico y que la plata la colocó totalmente el departamento de Antioquia. Listo. Igualmente, ahí ahondando el total acierto de nuestro compañero, el honorable concejal, cabe resaltar que una de las de lo que ha permitido que estos contratos se declaren desiertos ha sido por la fluctuación que hay en los productos, los cuales conllevan a poder ejecutar dicho contrato. Es muy difícil cuando a un contratista se le habla un valor
a ejecutar por 3, 4 o quizás 6 meses, pero sabemos que la canasta familiar muchas veces tiene unas variaciones que no son a la baja, sino que tienden a subir. Entonces, si el contratista logra contratar, digamos, por una cuantía inferior a la que quedó este contrato 090, una cuantía inferior a la que quedó establecida, ¿qué sucede? Que ya ellos tienen la experiencia y en cualquier momento saben que cuando empiecen todos estos productos a aumentar de precio, pues ellos van a tener unas pérdidas grandes. Entonces, cuando ellos empiezan a calcular estos costos, pues dicen, no, yo no me presento porque está muy bajo. Cuando ya de pronto tentativamente mejoran estos costos, mejoran ese producto adquirido para entregar, pues es ahí donde ya pueden entrar. Pero que igualmente también hemos observado durante toda la historia unas mañas que pueden terminar afectando la alimentación de los niños y que infortunadamente, concejal, en Puerto Berrío vemos cómo han pretendido impactar a casi 29 centros de establecimiento educativo, porque no hablamos por instituciones y no incluyendo todas las sedes, como el mismo contrato lo establece. Y cuando se busca impactar de un otro modo, pues es ahí donde ya hemos visto en estos momentos lo que está sucediendo, que ya padres de familias y educadores están saliendo a preguntar que qué está pasando con la alimentación en ciertos centros educativos que no está llegando. Exactamente. Por ejemplo, manifestaba uno de los docentes en días anteriores que en las zonas rurales tenían algunos inconvenientes con eso, que no llegaba el programa de alimentación escolar a esta zona. Si ya hay un contrato con el municipio, ¿por qué no llegan? Bueno, inicio nuevamente diciendo cuál es el objetivo del PAE, ¿cierto? El programa de alimentación escolar. Este complemento alimentario lo que busca es el acceso a la educación, la permanencia, evitar la deserción escolar y el ausentismo escolar dentro de las instituciones educativas en el calendario educativo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, registrado en la matrícula oficial para preescolar, primaria y media, ¿cierto? ¿Qué busca esto? Fomentar hábitos alimenticios saludables, aportar a un programa de un desarrollo educativo completo con altos índices o resultados de calidad. Entonces, mire la importancia y decirle a la comunidad que no es desconocer que muchos de nuestros niños van hoy a estudiar por ese complemento alimentario. En el plan de desarrollo departamental quedó como las subregiones con más pobreza multimodal y extrema pobreza, el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Entonces, con mayor razón. Es desafortunado cuando uno llega y que le hemos hecho seguimiento durante 10 años al PAE, que es una importancia para un ente de control como es la Procuraduría General de la Nación. Cuando uno ve que se inicia al destiempo, en la parte urbana se inició el 22 de abril y en la parte rural lo manifestaba el señor secretario de Educación el 29 que tuvo citación en el Consejo, el 28, perdón, que se inició en la parte rural el 22 de mayo. Entonces, casi 3 meses, 8 días y 4 meses, 8 días, tanto para la parte urbana como la parte rural. Claro, estuvo, digamos que demorado para llegar a las instituciones educativas, pero además también con inconvenientes que aún no satisfacen las necesidades que requieren las instituciones educativas para asegurar precisamente que los niños, niñas y jóvenes estén dentro de las instituciones educativas. Claro, y esa ha sido una de las problemáticas. Entonces, de hecho, salió una circular en uno de los medios con más trayectoria en Colombia, en 2 de ellos, los 9 municipios que no habían iniciado el PAE. Me imagino que ya iniciaron unos procesos de investigación disciplinarios, que es la rama que a ellos les compete contra estos funcionarios que hay veces sin la planeación, sin el conocimiento necesario inician. Es que el PAE es de obligatoriedad, como el transporte escolar también. Eso no es cuando el gobernante de turno o a los secretarios de despacho salgan a decir que desconocen esto, es que es de obligatoriedad. Entonces eso hay que hacerlo en los tiempos que inicia. ¿Para qué? Pues sí, dirán algunos que todavía es válido, pero si el calendario académico empezó el 14 de febrero, ¿por qué lo empiezan en 22 de abril en el caso urbano y el 22 de mayo en la parte rural? De esos 2.869 priorizados en la matrícula oficial.
porque quiero aclararte que las modalidades son en sitio propio, industrializado, ración industrial y transporte alimentario caliente alimentario, ¿cierto? Entonces, así, esas son las tres que lo dice la resolución 0335 del 2021, que modifica una parte, porque la ley del PAE es la 2167 del 2021. Entonces, todo está ahí clarito, qué se debe hacer, y esto no es desde ahora. Y para nadie es desconocido, en nuestro territorio, uno de los programas de más corrupción es el PAE. No sé por qué le gusta tanto a los corruptos la plata y la alimentación de nuestros niños, que son las personas más vulnerables, porque los que asisten a las instituciones públicas son estos niños. Y la norma dice quiénes deben de estar en esa priorización del PAE. ¿Cuántos niños en Puerto Berrío, de todas las instituciones educativas, están beneficiados con el PAE? Y si es la cobertura total del proyecto, si hay menos que los años anteriores o la administración anterior, y cómo eso también puede, digamos, afectar de alguna forma la educación de nuestros niños. Cabe resaltar que dentro de la estrategia como se organizó Impactar a los niños que son beneficiarios del programa de alimentación escolar, se contempla que para la primaria en el área urbana impacta 2.092 estudiantes, en el área rural 543 estudiantes de básica primaria más 234 de la básica secundaria. O sea que en la ruralidad tenemos 777 niños que se benefician del programa para un total de 2.869, como lo señalaba nuestro honorable concejal Leonardo. Entonces, cabe resaltar que esta cifra se viene manejando desde la administración anterior, que ahora el municipio tendrá que articular, porque tenemos que tener en cuenta que la gobernación de Antioquia, dentro de una estrategia, busca cómo, por medio de una ordenanza departamental, poder utilizar todos los recursos que se recaudan por medio del impuesto vehicular y traerlos para poderlos aplicar a todo este programa de alimentación escolar, donde de hecho Maná en el 2019 alertó sobre una cifra que el PAE en Antioquia requería como mínimo duplicar la inversión que se requería, y tras estudios para mirar cómo de pronto podían optimizar los recursos, a pesar de que el gobierno nacional aumentó recursos de 1.5 billones para el programa de alimentación escolar, lo subió para esta vigencia a 2 billones, un aumento del 25%, pero que sigue siendo irrisorio la realidad, y más aún lo que Leo expresaba ahora, porque es un programa que es donde más se ve involucrar la corrupción, que de uno u otro modo pues también hay que buscar cómo combatir para que los corruptos que se apropian de tan importantes recursos de uno u otro modo puedan dejar que rindan estos recursos para la alimentación de nuestros niños. Bueno, otro tema bastante importante es que Leonardo nos hablaba de las modalidades, ¿cierto? De cómo llega, digamos, el PAE a nuestros niños, ya sea industrializado, preparado en sitio. Hay instituciones que tienen el beneficio de preparado en sitio, pero no cuentan con las instalaciones para este proceso. Entonces, también uno entra y dice, bueno, ¿cómo organizan preparar en sitio el PAE cuando realmente la infraestructura no se presta? Sí, este proyecto entonces desde la gobernación, y tomar algo de lo que decía Gemma, el gobierno nacional de más recursos, desde el gobierno departamental más recursos, porque buscando esto, para nadie es desconocido de verdad que es importante que nuestros niños asistan a las aulas de clase, especialmente en las instituciones públicas, ¿cierto? Con matrícula oficial, porque hemos considerado que la educación tiene dos objetivos, ¿cierto? Es volvernos más competitivos y mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso es que insistimos y le decimos a la comunidad de Puerto Berrío, que no es ajena a la realidad, que hoy muchos y la mayoría de nuestros niños asisten a estudiar por este complemento alimentario. Es ahí donde le decimos a los corruptos que no pueden seguir despilfarrando y hurtándose estos recursos tan necesarios para la calidad de vida de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Entonces, la modalidad, este proyecto venía para preparación de la red en sitio propio, pero no sé, quiénes fueron a decir que aquí no tenemos los restaurantes, ni en la parte urbana aptos, ni en la parte rural. Yo tuve la oportunidad de ir a Minas del Vapor, totalmente clausurado por medidas sanitarias, peor aún,
la infraestructura y cerrados por el mal manejo que le daban a estos alimentos. Entonces aquí en Berrío pues, se está haciendo, se empezó, como lo digo, el 22 de abril y se transportaba, se hacían unos sitios como digamos la Escuela Alfonso López, el cual estuve presente y vi muy bien la preparación, lo dije en la sesión, alimentación con evidencias, pero hay que transportar lo que es la otra medida que lo dice la resolución 0335 del 2021, que es transporte caliente, la alimentación. Entonces las manipuladoras que son contratadas por una corporación de Medellín, ellas son 28, son pagadas por esta corporación. Ellas llevan los alimentos donde no hay restaurantes escolares, o si los hay, están inactivos por muchas dificultades que tienen. Entonces, de ser en sitio propio, digamos, no se ha cumplido, pero se ha llevado así en esa parte. Hemos visto la inequidad en el manejo de los alimentos, cómo se entregan. Ya se han hecho correcciones, como sucedió en la institución educativa Bomboná, donde hicimos una reunión con los profesores, el señor rector, la veeduría, la administración municipal, para corregir. Como en muchos colegios se ve, donde lavan los platos utilizados, donde se lavan las traperas. Entonces eso también hay que corregirlo para el próximo semestre, ¿cierto? Aquí venimos con el objetivo de que corrijamos, porque aquí lo más importante son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes adolescentes que están priorizados en este programa tan importante como es el PAE. Entonces, y en la zona rural, habían varios centros donde teníamos los restaurantes, como son La Carlota, Cristalina, Virginia, la Madre Laura, el Brasil, Minas del Vapor y bodegas, totalmente pues inactivos porque no cumplen y fueron con medidas sanitarias clausurados. Entonces, por eso se llegó a la ración industrializada, que será otro tema más adelante. Bueno, como padres de familia, a veces también decimos, ay, es que el programa de alimentación escolar no está llegando como debe ser, muchas veces los alimentos no están en buen estado, pero entonces, digamos que tratamos de pronto, digamos, dar a conocer nuestro inconformismo, pero también desconocemos que como padres de familia podemos hacer alguna veeduría, podemos también estar muy pendiente de cómo funciona. ¿Cuál sería como la línea de trabajo que podríamos hacer los padres de familia para garantizar y para velar porque el programa de alimentación escolar se lleve como debe ser? Totalmente, usted acaba de dar una respuesta muy obvia. Esa respuesta y que quizás hemos redundado aquí en esta mesa el día de hoy. Este programa tiene genera tanta preocupación al gobierno nacional, departamental, que cualquier escándalo es inmediatamente un llamado de atención y una veeduría por parte de las entidades gubernamentales. Yo quizás soy poco de estar felicitando, pero hoy quiero exaltar ese trabajo que realiza el señor Carlos Munévar. Es una persona que lo hemos visto muy entregado a esa veeduría, actuando de una manera muy oportuna y que muchas veces eso que no nos gusta dentro de las actuaciones en lo público, cuando se hacen estas denuncias públicas, son las que permiten tomar correctivos. Gracias a esa veeduría y concejales como Leonardo Reyes que han estado al pendiente, se pudo evidenciar la manera como los menajes venían siendo lavados en sitios no adecuados, como ahora Leo lo expresaba. ¿Cómo es posible que vamos a lavar un menaje de alimentación donde se lava una trapera? Eso es inaudito, pero gracias a Dios, dentro de esa concertación, se le ha dado un mejor manejo a esta situación y va mejorando, pero es ahí donde me llama a mí la atención y digo yo, normalmente uno de los perfiles para poder trabajar con esta corporación es haber realizado estudios o capacitaciones en manipulación de alimentos. Entonces ahí donde el trabajador o el funcionario debe decir, venga, es que yo no puedo lavar eso ahí porque es que higiénicamente no está permitido. Yo me hago una pregunta a estas alturas. Esos menajes que son trasladados de un lado a otro, cómo se guardan, si antes de servirle el alimento a los niños están siendo desinfectados, cómo está pasando eso. Porque uno de los grandes problemas ha sido la falta de planificación y ha llevado que en el transcurso de este mismo
se vayan haciendo ajustes a lo largo del camino, pero que una de nuestras pretensiones es que la administración, en cabeza de su secretario, mi amigo Fabio Agudelo, tome acciones dentro de esa vigilancia que él debe dar, que permitan que la salubridad esté del lado de nuestros niños, que no vaya a suceder de pronto más adelante una contaminación que termine en una intoxicación, no por la preparación, porque el sitio al parecer cumple, sino es que cuando un alimento se prepara y se traslada, juegan otros factores que pueden jugar en contra de este mismo. Claro que sí, y porque pues también, ¿por qué esperar a que otro más vea las fallas para empezar a actuar cuando realmente se hace una contratación y seríamos los que contratamos para velar que las cosas se hagan como debe ser? Claro que sí. En ese tema que preguntaba sobre los responsables somos todos. Desde el ente territorial, el señor alcalde municipal y su secretario de Educación en este caso, pero también los señores rectores, los profesores, las veedurías de ciudadanos, las juntas de padres, y yo como padre tengo que estar pendiente de eso, porque lo decíamos, lo prepararon en el sitio. Hablemos de la escuela Alfonso López. Yo estuve allá y como no conocedor del medio ambiente puedo opinar al respecto. Lo que pasa es que fuera de las leyes que modifican o están acorde con el PAE, hay otras resoluciones que deben de ser nuestras manipuladoras de alimentos, que es la 2674 del 2013. ¿Cómo deben estar las manipuladoras de alimentos? Fuera de hacer la capacitación, ¿cómo deben estar allá? ¿Cierto? Entonces, en el transporte de los alimentos, o sea, la inequidad de los alimentos puede estar bien preparado, pero en ese transporte se presentan las contaminaciones cruzadas, que pueden llevar a una intoxicación alimentaria en un colegio, que no será el niño que son varias, una contaminación es muy diferente. Entonces, eso lo manifestaba uno de los profesores que estuvo la oportunidad de estar en el Consejo Municipal, donde hay alimentos o bebidas ya vencidas. Eso es gravísimo. Entonces hay que ir corrigiendo eso, y cómo se llevaban también a la parte rural, decía él. Miraron unos ya en la ración industrializada, que es muy diferente a la preparada en sitio propio, entonces vencidos, entonces eso no se puede permitir. Es ahí donde invitamos a toda la comunidad. Como honorable concejal, mucha gente, pero una cantidad, sería innumerable las personas que me llaman a preguntar cuándo iba a empezar, porque ven que para mí es muy importante este tema del PAE. Llevo 10 años haciéndole seguimiento y hemos hecho, creo que, la tarea, evitando por lo menos tanta corrupción. Aquí no se ha visto pues ese flagelo de la corrupción, que han habido dificultades por las infraestructuras locativas de la mayoría de los restaurantes escolares. Un profesor manifestaba ya que cómo era imposible, cuando en el gobierno de Jaime Cañas demolieron el restaurante escolar que hacía nada se había hecho la restauración, y donde tenían todos los instrumentos necesarios para llegar a cabo con la alimentación en sitio propio. De verdad que se invierten muchos recursos públicos, pero hay veces se despilfarran porque llega un gobernante con otra medida. Es aquí donde invitamos a la comunidad, no solamente a este concejal, es que todos tenemos que vigilar. Es que mi niño no salió favorecido con el complemento alimentario, pero la mayoría sí, porque es que la ley determina quiénes deben de estar ahí. O sea, no es que los escoja el profesor, el gobernador, no, es por ley. Por eso la matrícula oficial en el CIMA. ¿Quiénes son los priorizados para estar en este programa tan importante? Que para mí es uno de los más importantes que tiene este país y que es de obligatoriedad, y no empezarlo cuando el alcalde quiere, sino cuando la ley dice, porque son nuestros niños, el futuro de Puerto Berrío. Entonces es ahí donde hacemos ese llamado, que cumplan lo que la normatividad legal exige en todos los programas, y tan importante como el programa de alimentación escolar, el PAE. Leo, llevas 10 años haciendo seguimiento al PAE. ¿Qué de pronto consideras que ha mejorado o definitivamente las condiciones siguen iguales? ¿Qué ha cambiado en esos 10 años que digas, bueno, son 10 años haciendo seguimiento y mejoramos en esto o priorizamos esto, se hizo esto? Muy buena tu pregunta. De verdad que es lamentable, porque para mí lo más importante sería empezar cuando el calendario escolar. Y ya lo digo y vuelvo y lo reitero, la alimentación en sitio me parece muy bien. Hay cosas que hay que resaltar. Es que lo bueno se le dice bueno, lo malo se le dice malo. Pero si nosotros nos tenemos que programar, yo esperaría que el de enero los tengan preparando por ahí, el contrato por ahí en octubre.
para que no pase igual esto, porque no es de mi agrado que empiece el 22 de abril, cuando el calendario empezó el 14. Es que es el mismo instante en que ingresen nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes a estudiar en las instituciones públicas, oficiales, tienen que empezar ese complemento. No es cuando pase ya para qué, pues sí se necesita, pero lo ideal es eso, es que el gobierno lo tiene así, establecido, el gobierno departamental, el gobernador llevó una ordenanza para que le aprobaran unos recursos, o sea, cada día hay más recursos, porque la pobreza multimodal y la pobreza extrema nos afecta mucho, y desde nuestros niños, en ese complemento alimentario. Entonces es ahí, yo sé que hay gobernantes que llegan con sus medidas, pero hay unas que tenemos que cumplir. Yo sé que se han dedicado a gastar recursos en el Día de la Mujer, en el Día de la Madre, perfecto, pero hay cosas que son de obligatoriedad. Tercera vez que lo digo, es que hay que hacerlo, no cuando al alcalde, porque esto es un gobierno y el gobierno de Colombia les gusta mucho la rumba, las fiestas, y eso no está malo, pero tenemos que invertir en cosas más necesarias y prioritarias. Para mí el programa de alimentación escolar y el transporte escolar son las cosas o las medidas estratégicas que se deben llevar en el momento oportuno, no cuando se equivoquen. Porque entonces, ¿por qué no se equivocaban en la fiesta del Día de la Mujer, en el día de la fiesta de la Madre? Claro que hay que realizarlas también, pero hay que priorizar unas primero. Es mi concepto personal. Y siempre seguiremos dando el debate de que lo que es de obligatoriedad hay que hacerlo. ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Hombre, yo me ciño mucho a hablar siempre de la objetividad y que es la razón principal de este programa, Cómo Vamos Puerto Berrío. Aquí quizás tocamos temas que de pronto pueda que toquen vibras, pero siempre lo vamos a hacer con toda la objetividad del caso. Y para mí en los años es de aplaudir cómo se ha venido aumentando la cobertura, pero sí nos preocupa que en Puerto Berrío hemos dejado de planear. Es muy triste observar que el gobierno anterior le apostó a que según esa matrícula oficial pudiéramos impactar esos 2.869 estudiantes, pero es muy triste mirar que siguen pasando los años, pero no estamos diseñando la infraestructura que se requiere para que estos alimentos se preparen en los sitios de cada sede educativa. Temas de sanidad no la cerraron, abandono, pero ¿qué estamos haciendo? Si quizás al día de hoy no contáramos con esa sede que es del Alfonso López, ¿cómo estaríamos cumpliendo con este reto de poder entregar ese alimento calientico, como dijo el presidente del Honorable Consejo Municipal? Pero yo hoy quiero hacer una pregunta o tengo un interrogante propio, Honorable Concejal Leo. Si este programa de alimento o este contrato le apuesta a poder llevar esta solución, llevar este incentivo alimenticio a estos 2.869 estudiantes, pero la comunidad rural se nos ha venido quejando. Entonces, ¿qué está pasando con esos 777 niños o jóvenes que lo están esperando, dado que aparte de que allá tenemos más de 500 niños, también tenemos más de 200 jóvenes del bachillerato que lo deberían estar esperando y que se han venido quejando los padres y docentes de la ruralidad? Entonces, dentro del contrato uno diría, bueno, ¿cómo vamos a jugar con eso? Arrancamos. Claramente el honorable concejal lo expresa. Dice, hombre, las cosas no se arrancaron como se veía, venimos mejorando. Pero en estos momentos uno diría, señor padre de familia de la ruralidad de Puerto Berrío, ya sus niños se están beneficiando de este programa de alimentación escolar. Señores profesores, ustedes que hacen veeduría, ya en estos momentos se están beneficiando. ¿Qué de pronto puede indagar usted, honorable concejal? Muchas gracias, Yemar. De verdad que eso es preocupante. Por eso te decía, la alimentación en sitio propio, como la he analizado y he podido ir, porque a mí me toca ir y tomar las evidencias y consultar y preguntarle a los niños, no solamente a las manipuladoras ni a los maestros. Yo me voy a esa tarea para poder ser muy objetivo y muy razonable en mis conceptos. Es que hay que ir para poder decir esto. La infraestructura, como dije, Yemar, ¿cierto? No hemos mejorado nada cada día. Y es muy lamentable que un restaurante escolar lo cierren por medidas sanitarias, la ley también lo dice. Entonces, ¿dónde está la administración? No le digamos que las anteriores, porque eso viene clausurado de hace mucho rato. En el tema de la ruralidad, de los 543 niños en primaria y los 234
En la secundaria, para un total de 777 beneficiarios, no, según palabras de un docente que estuvo allá, que conocen más la problemática, no se le han entregado 400. Entonces, ahí más la problemática, porque eso causa como el concepto en los padres de por qué esa inequidad. Porque si el programa está establecido para estos niños de la secundaria, de la media y de la primaria en la parte rural, que con los 777 más los 2.092 en la parte urbana, ajustamos los 2.869, ¿cierto? Entonces apenas van 400. Me decía varios docentes, que ya no son la cantidad de estudiantes en el colegio de la Madre Laura, en el ser Madre Laura, que son menos. Entonces, ¿dónde los van a distribuir? Lo que a uno le queda es una incertidumbre al respecto si la administración ha hecho ese análisis, si ha ido a los territorios a mirar cuántos niños pertenecen a cada centro rural, que son 22 según el informe de ellos y 9 en la parte urbana, ¿cierto? Es ahí que se tiene que mirar. Para cumplir tenemos que tener los datos exactos, Gimar, para poder decir si estamos cumpliendo, ¿cierto? Ahí manifiestan que hicieron un otro sí, porque el complemento alimentario en sitio propio es más barato que el industrializado. Y ya el gobierno, como le he manifestado a la comunidad, y los que nos encontramos en este medio de comunicación, eso lo entregó el departamento en el año 2023, 29 de diciembre para ser más exacto. Pues eso es lo que nos han mostrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué se busca? Mejorar las cosas, siempre se buscará eso, ¿cierto? Y que se cumplan de acuerdo a lo establecido, porque aquí los que benefician son nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes, adolescentes. Es buscar eso, que tengan esa falta. Yo creo que les ha faltado la planeación, la planificación y el conocimiento del territorio. Hay que ir allá para saber las necesidades y mejorar, porque aquí lo que estamos manifestando es que se deben mejorar cosas, y lo vuelvo y lo reconozco. Para mí el sitio propio de la alimentación está muy buena, de verdad que sí. He ido varias veces al Alfonso López y tomo las evidencias y las mostré en el Consejo Municipal, porque esa es la idea. Pero tienen que haber acercamiento con los docentes de la parte rural, que ellos son los que manejan. Me va a tocar ir nuevamente a la parte rural, no sé con qué medio de comunicación, porque hay que tener las pruebas y las evidencias de que reflejen la real situación que viven nuestros niños y niñas en la parte rural. Bueno, ya hay un beneficio, ¿cierto? Que es precisamente que se cuenta con los recursos para el programa de alimentación escolar. De pronto, no sé si sería bueno pensar y también hacerle la invitación a la administración municipal, porque si lo que queremos es llegar a nuestros niños para que reciban el alimento en óptimas condiciones, en proyectos de poder levantar los restaurantes escolares. Yo pienso que ahí empezaríamos a trabajar y a ir también dándole dignidad a esa alimentación de nuestros niños. Es que, de hecho, es una alarma la que en estos momentos el honorable concejal Leo reactiva, porque esa alarma ha venido encendida hace rato, y una de las estrategias, como lo expresaba el mismo honorable y como lo establece la ley, es que este programa, una de sus finalidades es garantizar la permanencia de los estudiantes en los centros educativos, y lo que él nos dice, venga, es que en Madre Laura, según los docentes, esa población viene disminuyendo. Pues para nadie es un secreto que en el municipio de Puerto Berrío la población lastimosamente ha venido en forma decreciente. Entonces podemos de uno u otro modo observar que nuestros niños no les estamos garantizando. Pero es ahí donde juega un papel muy importante y convalido totalmente lo que dice usted, honorable concejal. Es que si el programa no inicia, el programa de alimentación no inicia cuando inicia la jornada escolar, pues nos queda más difícil incentivar a ese niño de poderlo tener en el centro educativo. Entonces es ahí donde se evidencia que la falta de planeación es la que nos está catapultando de una manera negativa. Entonces esa invitación a la administración municipal es que quizás no iniciamos con el pie derecho como dice aquel refrán, pero está arrancando apenas el gobierno. Entonces necesitamos reajustar. Ahorita se viene un tema muy importante, porque ya ahora que se adicione ese presupuesto de la recaudación de impuesto vehicular en el departamento, se vienen unos reajustes. Ese plan de desarrollo departamental pues prioriza Puerto Berrío, que está en el Magdalena Medio,
para que esos recursos puedan verse reflejados, y es ahí donde la administración tiene que empezar a decirle a la Secretaría de Educación Departamental, venga, es que aparte de priorizarme la ración escolar, a mí me urge volver a tener los escenarios físicos para preparar este alimento. Nosotros decimos, hombre, miramos este contrato, hicimos que vamos a intervenir más de 22 centros educativos con estas raciones calienticas, como dice nuestro presidente, pero yo a veces me pregunto, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para llevar una ración caliente hasta, un ejemplo, por ejemplo, llevarla a Cristalina, llevarla en estos momentos hasta Virginia? Pues sería imposible, viene otra estrategia. Pero ¿cuál es la ventaja de que tengamos nuevamente esa infraestructura que permita preparar? Que cumplimos uno de los objetos que busca este mismo tipo de contrato, que es dinamizar la economía, porque vamos a poder contratar esa madre que está en la vereda, que está en el corregimiento, que a la larga es la que va a tener una fuente de ingreso preparando el alimento, esas señoras que colaboran, y vamos a dinamizar más la economía de estas veredas que vienen también golpeadas, al igual que nuestra cabecera municipal. Es que así funcionaba hace años. Por ejemplo, cuando estaba la institución normal arriba, donde está ahorita la América, tenía su restaurante, también la Bombona tenía su restaurante, incluso en algún momento a mí me tocaba pagar que los 200, que los 300 pesos por ir al restaurante, y la infraestructura, la alimentación. Uno decía, no, es que ahora realmente ha cambiado tanto, porque uno salía de allá y uno pagaba hasta los 600 para repetir. O sea, es que ha cambiado muchísimo. Y cuando uno dice, ¿cómo así que no hay infraestructura de restaurantes escolares? Cuando uno sí le tocó, uno dice, bueno, entonces no vamos hacia adelante, sino que vamos como para atrás. De verdad que lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que, como hemos manifestado acá y es conocido por la comunidad, los gobernantes llegan con sus modelos de gobernanza, digo yo. Entonces se han dedicado a otras estrategias, como por ejemplo el pavimento, el concreto rígido. Pero no miran, yo siempre he sido un funcionario público, y como servidor público busco es la mayoría, y para mí las mayorías es el beneficio de nuestros niños y niñas y jóvenes adolescentes, desde ese programa como es el PAE. Entonces, ¿para qué lo hacemos en sitio propio y no tenemos las infraestructuras locativas? Que las han abandonado los gobernantes de turno. Es que tienen que mejorar ese sistema para que priorizan otras cosas. Exacto. Entonces, de que nuestros jóvenes permanezcan en las instituciones es evitar la deserción escolar, que para el departamento de Antioquia están asustados. ¿Por qué? Por eso están enfocados con el secretario de Educación departamental en este tema. El ausentismo escolar. Por eso es importante que se inicie cuando, como tú lo manifestabas, en el calendario académico. Es que es desde ahí, ir mejorando estas infraestructuras donde se beneficien de verdad, más que todo en la parte rural. Y que, lo decía Gimar, va a haber empleo, claro. En este contrato, las manipuladoras obviamente las pagó el contratista. Entonces ahorita la gobernación no las va a pagar, según palabras del secretario de Educación. Entonces eso es que nos invita a que con recursos propios, fuera el contrato que nos dé la gobernación, que creo aumentar, porque fue una ordenanza y en el plan de desarrollo quedó plasmado, el aumento de los recursos públicos para el PAE. Entonces, en estos territorios de esta categoría, que tenemos tantas falencias, debemos de buscar eso, cumplirle a esta comunidad tan importante, porque el futuro son ellos. Entonces, si ya nos quitan esa parte de que van a pagar las manipuladoras, podemos ampliar la cobertura. Ellos nos manifestaron en unos traslados presupuestales que van a aumentar una cantidad de jóvenes para este tema del PAE. Qué bueno, yo lo aplaudí, a pesar de que no aprobé ese proyecto de traslados presupuestales, porque uno en la vida tiene que ser muy razonable, muy objetivo y coherente, Gimar, para poder votar allá. No allá vota por el pueblo, no vota por requerimientos del gobernante de turno. Uno tiene que ser muy objetivo. Si voté el primero, el segundo también lo voto, porque creo que ahí no se mentaba el PAE, sino en este último. 140 millones creo que inventaron para agregar más plata, y eso está muy bien. Yo lo resalté. Entonces es ahí la invitación a que unamos esfuerzos. Tenemos la ayuda del departamento. Mira, este contrato es del departamento. Estos recursos nosotros no tuvimos que... y sin embargo nos demoramos para iniciarlo. Exactamente. Que es más grave la cosa todavía. Pues estando los recursos, entonces uno dice, bueno, falta de gestión, falta de querer trabajar, falta de tener priorizados a nuestros niños con el PAE. Volvemos a lo mismo. O sea, sí, volvemos a pensar en que, bueno, ¿por qué no siempre lo primero que
que hacen los gobernadores es pensar en tener a los niños en las escuelas, porque si están en las calles, vamos a generar otro tipo de convivencia social aún más difícil. Y si desde ese programa de alimentación escolar garantizamos que nuestros niños estén en las escuelas, incluso hemos conocido casos de niños en donde realmente lo único que comen es lo que les entregan en esas escuelas. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, priorizar realmente el programa de alimentación escolar y no irnos a decir es que, porque también pasa que nos vamos a las leyes y los papás realmente no conocemos ni las leyes ni los libros de las leyes, pues porque esto lo hacen realmente los abogados, pero sí conocemos las preocupaciones como papás, la falta de economía para poder sostener a nuestros hijos en la educación, además que a principio de año se viene que el uniforme, que los útiles escolares, o sea, otra cantidad de gastos que realmente el no sentirnos apoyados o esa persona que está en escasos recursos no sentirse apoyado con el programa de alimentación escolar, obviamente le va a generar una preocupación, pero también genera como que, bueno, entonces, ¿dónde están los recursos? Si existen, ¿dónde están? ¿Dónde se están quedando? Porque ahora fueron 3 meses prácticamente donde los niños no tenían la alimentación escolar. Esos recursos que Entonces, ya se pierden. De hecho, o sea, hay un tema que hay que resaltar y que aquí lo hemos tocado muchas veces y que es evidente. Y usted expresaba, pero siempre vamos a volver a lo mismo. Planificación. Una administración... Las elecciones, por ejemplo, miremos las recientes elecciones a la alcaldía de Puerto Berrío, fueron en el mes de octubre. A partir de octubre contamos con noviembre y diciembre. Entonces son 2 meses que se gastan en empalme, pero se deja la planificación de lado. Entonces uno creería que lo más sano es, estamos haciendo empalme, pero también vamos planificando. Seguir trabajando. Porque no podemos llegar con ese cuento, porque es que lastimosamente muchos funcionarios públicos llegan siempre y los escucha uno decir, es que los primeros 6 meses se nos van a ir organizando. Venga, pero es que hay temas que urgen no esperar 6 meses, hay que priorizarlo. Y cuando se priorizan es tener en cuenta que todo el componente educativo no puede esperar a 6 meses. Y es ahí donde también observamos el infortunio que hay con el transporte escolar. Porque como nos dedicamos 6 meses a planificar, 6 meses que los concejales aprueben plan de desarrollo, pues que venga, es que nuestros niños no entran a estudiar en julio o agosto. Nuestros niños entran a estudiar a más tardar la primera semana de febrero. A veces el calendario a veces los pone que entran terminando enero. Entonces, si nosotros vamos a quedarnos esperando que llegue el plan de desarrollo, que lleguen esto, entonces nos vamos a desescolarizar. Entonces, ese principio de planeación hay que empezar a ser más redundante con él. Ahora bien, el año 2024 ya se está partiendo, ya se partió. No podemos permitir que en el 2025 nos pase lo mismo, porque es que ya no está la excusa de que cambiamos de administración, ya están los mismos con los mismos. Ahora, ¿qué es lo que queremos llegar? A esa buena gestión de la administración actual. Usted lo expresa, señor honorable concejal. Venga, es que la gobernación de Antioquia, por medio de su Secretaría de Educación, va a asumir el pago de estas personas encargadas de la preparación de estos alimentos. Entonces nosotros vamos no a liberar, sino que de pronto hay un recurso que no lo vamos a contemplar a pesar de que estos recursos están siendo invertidos por nuestra gobernación. Pero entonces ahora requerimos nosotros de esa gestión y esos recursos que nosotros podamos disponer según lo que viene organizando presupuestalmente el Ejecutivo Municipal y poder decir, venga, vamos a intervenir estos restaurantes escolares. Usted ahora lo dijo y yo me reía porque en mi época de colegio, honorable concejal, pues nosotros salíamos, y recuerdo mucho cuando estaba en décimo, que cuando salíamos temprano a veces nos pegamos la voladita y pasamos a ver si los niños habían dejado. Entonces nos decían, no, hay que lavar los platos, y un hombre, pues, vamos a ver, no, mire, es que son 200 pesos, y nos daban el alimento porque ya estaba asignado, pero quizás el niño no estaba llegando. Pero uno se quedaba dando vuelta y decía, tengo otros 200 pesos, tenga su otra porción. Y todo era sano. Entonces, muchas veces esos dirigentes, esos funcionarios públicos dicen, venga, es que ustedes están confundidos, es que eso no es para que ellos se vengan a llenar, es un complemento, sí. La norma lo dispone como un complemento, pero dentro de nuestro eje socioeconómico, muchos de nuestros niños no lo vemos como un complemento, sino que lo vemos como la oportunidad de que quizás sea la comida del día y dentro de la realidad se convierte para muchos niños en la única comida. En la única comida.
Que por eso es que yo siento que duele más cuando hablamos de corrupción dentro del programa de alimentación escolar, porque realmente nuestros afectados son los niños. Y por eso el PAE busca el acceso y la permanencia de nuestros niños. Es ahí la importancia también, el acceso y la permanencia. Quiero resaltar algo cuando ahorita hablábamos del transporte de los alimentos, de la inequidad de esos alimentos, que eso es una ley. Eso es por qué las manipuladoras deben de transportar y cómo lo deben de hacer. Fue algo muy desagradable verlo en la normal. Las señoras manipuladoras en el carro que los transporta, colocaban el carro precisamente debajo de los lisiados de esos carros con patadores obsoletos y depreciados que tiene Aguas del Puerto. De verdad que es muy delicado. Ahí es donde hay que mirar también. Yo ya los manifesté allá. Es que mira, ese pro tienen que tener. Aparte de que si es un nutricionista, él no puede estar en todas partes. Ese es el conocimiento que deben adquirir. Por eso hablaba de la resolución 2674 del 2013, que habla precisamente de quiénes son las manipuladoras de alimentos o en la manipulación de alimentos, más exactamente. Porque el PAE tiene muchas leyes. Aquí leímos las últimas, pero yo conozco las primeras, donde cómo, quién compra el gas, quién compra las minutas, cómo se hace la minuta, quién compra digamos las cucharas, todo eso está establecido y un decreto es el 1852 del 2013. Es que nosotros venimos haciendo esto por las comunidades, para que se sientan bien y no debe dejar un niño al margen o en el peligro de caer en cualquier sitio de peligrosidad. Eso es lo que buscamos. Por eso disminuir es una tarea del gobierno departamental. Y el señor Gimar, amigo mío, decía ahorita, es que el gobierno llevó una propuesta departamental del señor Andrés Julián Rendón y por una unanimidad todos los señores diputados aprobaron eso. Más recursos para el PAE. Es la importancia. Desde el gobierno nacional, pues ni qué decirlo. Gobierno nacional, Colombia, potencia mundial de la vida. Los recursos para el PAE. Cuando uno ve el plan de desarrollo, plata para el PAE. Entonces ahí invitar a toda la comunidad que vigilen estos recursos. Que cada uno de los padres que tiene a sus niños diga, hombre, esto es necesario. Este complemento lo necesitan nuestros niños. Para disminuir, vuelvo y le digo, la deserción escolar que a mí me preocupa. Y no solamente a mí, al departamento de Antioquia. ¿Tenemos mucha deserción escolar en el municipio de Puerto Berrío? Ellos reflejan una cifra que para mí yo creo que no es válida, porque es del 2022. Cuando yo miro al doctor, el secretario, que fue rector de la Universidad de Antioquia, el señor rector manifestó, de hecho hoy estaba hablando en un medio de comunicación, ellos bien preocupados por la deserción escolar. Y una de las formas es el PAE, pero hay que incentivar otras cosas, ¿cierto? Entonces él, Mauricio Alvear, es el secretario, él estuvo acá cuando vino en la reunión descentralizada o en el plan de desarrollo del gobernador. Aquí tuvimos la oportunidad de hablar con él. Y yo creo que es más alta, por los altos índices de violencia, porque la pobreza multimodal y la extrema pobreza, para nadie es un secreto, como lo manifesté, que eso que va en el plan de desarrollo. ¿Quiénes son las subregiones más pobres? Y uno pensará el Urabá, uno pensará el Bajo Cauca, el Magdalena, pero son las regiones donde hay más violencia. Es ahí también donde tenemos que entrar las autoridades desde cada una de sus posiciones, desde cada una de sus funciones, a mirar por qué llegamos ahí y se ve reflejado en el PAE. Listo. Dimar, para ir finalizando, ¿cómo finalizamos este espacio? La importancia del PAE, también el llamado no solo a los entes, ¿cierto?, que deben de ser veedores del programa, sino también a la administración municipal para ir mejorando todo eso que ha generado también los inconvenientes y el mal sentir de los padres de familias y docentes. Bueno, claro que sí. Para cerrar, yo quiero felicitar a estas personas que han venido sosteniendo la veeduría, tratando de hacer evidente esos hechos positivos y más aún los negativos que han conllevado a la mejora continua de este programa en el territorio. Invitar a cada padre de familia que sigan realizando ese ejercicio, que cada vez que ellos ven una anomalía y se quejan, están siendo escuchados, porque gracias a esas quejas de ellos, la veeduría ha podido intervenir. Concejales tan dedicados como Leonardo Reyes han podido también intervenir y uno ha hecho generar soluciones, porque en las corporaciones los corporados no solo sacar ese garrotazo y no, venga, esto está mal, pero dar esta alternativa de seguir mejorando.
Y de paso, pues invitar al secretario de Educación, al señor Fabio Agudelo, al alcalde municipal. Venga, vamos a planificar cómo es que le vamos a entregar dignidad desde este alimento escolar a nuestros niños. Y uno de los retos que tenemos en estos momentos es poder construir con proyectos. Vamos a estrenar ese banco de proyectos del municipio de Puerto Berrío y poder empezar a radicar soluciones que verdaderamente permitan que a nuestros niños se le preparen estos alimentos en sitio. Y más cuando yo miro ese plan de desarrollo que habla mucho como de la dinamización económica, que sea esta la oportunidad. La construcción, siempre lo hemos expresado, en Colombia ocupa uno de los primeros lugares en la generación de empleo. Es uno de los primeros dinamizadores económicos. Y usted se imagina, honorable concejal, en el municipio de Puerto Río, que como mínimo este año arranquemos con la construcción de 2 restaurantes escolares. Quizás son 10, 12 jefes de familias que van a tener un ingreso gracias a estas obras. Y posteriormente, una vez se entregue, ¿qué va a suceder? Que quizás son 5, 6, 8 madres cabezas de hogar laborando, preparando estos alimentos. Entonces, esa es la invitación. No esperemos simplemente los recursos que nos giren para el PAE, sino que vamos adelantándonos y poder decir, el municipio de Puerto Berrío construyó restaurantes escolares y tiene como realmente atender la alimentación preparada en sitio. Listo, Leonardo. No, darle las gracias pues por este espacio y la invitación a que nos allega el amigo Jimar. Es decir, que nosotros estamos dispuestos a ayudar a colaborar del conocimiento técnico. A la administración a invitarla a que todo se debe planear, planificar y con mucha objetividad. Desde la obligatoriedad de cumplir las propuestas y estrategias, no solamente nacionales, departamentales. Hay que priorizar y para mí el PAE es uno de los temas que se debe priorizar. No lo digo yo, lo dice la normatividad. Y no es en vano decir que es que se inicia un calendario académico y entonces el PAE se lo damos 3 meses después. Por la cantidad de... Ahí es donde necesitamos quiénes son los que gobiernan. Desde ahí se mira quién gobierna, porque es la planeación de las cosas. ¿Podemos tener inconvenientes? Sí, pero hay que solucionarlos. No esperar tanto tiempo, porque entonces ¿cuántos niños se nos quedaron sin ir en estos 3 meses a la institución educativa? Claro. Es ahí. Entonces la invitación es a que todos vigilemos, resaltar el tema de la veeduría, de los padres, de la Junta de Acciones de Padres en las instituciones. Es entre todos que vigilamos el PAE. Afortunadamente, pues no hemos tenido el acto de corrupción, que es el más preocupante, y esperemos que salgan bien librados de la circular emitida por la Procuraduría General de la Nación, porque entre los 11 municipios, por no cumplir este programa tan importante como es el PAE, Berrío fue notificado de eso. Esperemos, porque eso quiere decir que la Procuraduría es uno de los programas que ellos vigilan. Por eso yo llevo 10 años y conozco y tengo contacto con los procuradores de varios municipios, porque es que bueno, no cumplamos muchas cosas, pero hay unos que hay que cumplirlos. Y entonces es la invitación a la administración, ya se cometieron los errores, el sitio propio está muy bueno, no como decía el señor presidente que en todos, es que yo creo que ni conocen los territorios, no sé, entonces es que hay que ir para poder opinar, hay que ir. Yo estuve con este medio en una vereda, con la comunidad fue la que habló, participó diciendo las verdades, es que hay que dejar participar la comunidad en ese derecho democrático, participativo y pluralista, que todos debemos de opinar, sin temor y miedo, porque es que cómo construimos un nuevo país, un nuevo municipio, desde la diferencia, respetando a las personas, porque tenemos que hablar, escucharnos y contravertir, no hay más. Muchas gracias, Jimar, espero no haber sido inferior a esta invitación tan importante de un tema que a mí me apasiona, como es el PAE. Le haré vigilancia siempre. Muchas gracias de verdad a toda la comunidad de Puerto Berrío. Leonardo, Jimar, muchísimas gracias también por estar nuevamente en el programa. ¿Cómo vamos, Puerto Berrío? La invitación realmente a través de nuestros medios de comunicación siempre es poder escucharlos a todos, ¿cierto? Que cada uno desde sus roles dentro de la sociedad pueda también orientar a muchas de las familias que hoy se ven afectadas en esta ocasión con el programa de alimentación escolar PAE, pero también a escucharnos.
porque muchas veces nos falta es como eso, escucharnos. Siento que a veces es muy importante escuchar a los docentes porque ellos saben qué pasa dentro de sus instituciones educativas, escuchar a los padres de familia porque ellos son directamente afectados de lo que pasa en sus niños, escuchar a nuestros niños, qué bueno que Leonardo hace la tarea, habla con los niños, les pregunta cómo se sienten con el programa de alimentación escolar, eso es una buena alternativa, pero que no solo lo haga Leonardo como veedor, sino también desde la Secretaría de Educación para poder conocer que la persona que contratamos para que lleve el programa de alimentación escolar lo esté haciendo bien. Así que esa es la invitación a través de nuestros medios de comunicación. Gimar, aquí vamos, en Puerto Berrío.